Me presento ante ti. Ven, transforma todo en mí. Necesito un encuentro. Ya no quiero estar lejos de ti. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Bendiciones a todos, ¿cómo están? Sé que están ahí en casita listos para poder aprender de la palabra el día de hoy y poder discipularnos juntos. Vamos a entrar a nuestro discipulado en esta preciosa y bendecida noche. Bueno, para los que nos están escuchando tal vez en la mañana, en la tarde, reciban un saludo. Dios les bendiga a todos. Estamos a punto de iniciar nuestro tema del día de hoy en nuestro discipulado. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, pero antes les voy a pedir que tomen un minutito para poder compartir nuestro programa y así poder llegar a más personas y que puedan ser parte de este discipulado el día de hoy y que juntos nos podamos sentar a la mesa y podamos comer y podamos participar y podamos compartirlo. Si ustedes tienen preguntas, las hacen también por este medio en este Facebook Live para que podamos compartir las preguntas que ustedes hacen. Y también si ustedes quieren hacer aportaciones con confianza para que podamos juntos aprender. Un saludo a todos los que ya están ahí conectados. Qué bello que estén ahí listos esperando el discipulado y que podamos compartir juntos. Aleluya, hoy vamos a tener un tema muy importante y el tema de hoy son los vehículos proféticos para los que les gusta llevar el tema, la fecha y la hora en nuestro discipulado del día de hoy, martes. Vamos a hablar sobre los vehículos proféticos y vamos a estar platicando un poquito de eso para que podamos aprender juntos y podamos irnos de la mano y llevar este mensaje, esta enseñanza, este discipulado hasta donde podamos en esta hora que tenemos de 7 a 8 de la noche en hora de California. Así que un saludito a todos, qué bello que ya estén ahí, bendiciones a todos los que están saludando y vamos a entrar a nuestro tema el día de hoy. Bueno, hoy no me acompaña Pastora porque lastimosamente Wandita se nos puso malita y está en el hospital, pero estamos orando por ella y ya me acaban de informar que están a punto de salir, así que vamos a orar por ella para que el Señor la sane y pueda recuperarse pronto de eso que le está afectando en su cuerpo. Amén. Así que entremos a lo que sería nuestro tema de hoy, vehículos proféticos. Anoten el tema y vamos a irnos al Salmos, sin más preámbulos, al Salmo 85:8, donde dice, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Ese versículo está bien fuerte, solo es para iniciar, porque dice, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Cuando Dios habla, vamos nosotros a escuchar lo que Él dice. Y dice, Él promete paz a su pueblo y a sus fieles. Oiga bien, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Esa palabra necedad en el griego es kisla. Ustedes van a estar viendo ahí, la palabra es kisla y es tontería, bobería, confianza o locura.
Entonces voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a confiar, siempre y cuando no se vuelvan a las tonterías y a la locura. Eso prácticamente es lo que está diciendo acá en este pasaje. Pero lo que quisiera recalcar para poder iniciar hoy es que Dios va a escuchar voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Así que Dios habla de muchas formas. Y una de ellas es a través de la profecía. Y en esta escuela profética que tenemos los martes ahorita, hemos venido viendo cómo Dios habla y usa a diferentes personas y de diferentes formas. Y utiliza el Señor a personas, pero a las personas también las usa, y ellos usan a la vez vehículos para poder profetizar. Es decir, que hay varias maneras de profetizar o varias formas de poder hacer que el que tiene el don o el que es un profeta pueda recibir de parte del Señor esa profecía utilizando medios definitivamente espirituales, ¿verdad? Porque no se podrían usar medios carnales o medios en la carne para atraer lo espiritual, sino que medios espirituales para poder atraer lo espiritual y dar la profecía. Entonces vamos a empezar con el primer vehículo profético el día de hoy para poder entender los vehículos proféticos. Y el primer vehículo profético quisiera que leéramos Jueces capítulo 4 versículo 4. Y dice: en aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa. Quiero que vea y que le acerque por favor ahí la lupa a Jueces 4:4 de que quien estaba profetizando era una profetisa. Y es bien necesario recalcarlo porque entonces vamos a ver nosotros cuál era el vehículo profético que utilizaba esta profetisa. Y dice que se llamaba Débora, esposa de Lapidot. Entonces ahorita vamos a enfocarnos en Débora, que era una profetisa, y que ella, aparte de que profetizaba, Dios le había dotado de dones, de talentos. Dios la había llamado incluso para ser una libertadora. Es algo sorprendente cómo muchas veces mucha gente se opone a que la mujer fluya, a que la mujer se desarrolle, o que la mujer desarrolle un ministerio, o que la mujer sea usada por el Señor, cuando vemos en la palabra que Dios utiliza a mujeres también, como en este caso Débora, para ser una jueza, una profetisa, una salmista, una consejera. Tenía muchas cualidades esta mujer. Dentro de las que tenía era que era una profetisa. Y me llama la atención porque ella dice que se sentaba debajo de la palmera de Débora. Incluso la palmera tenía hasta su nombre, la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus litigios, dice. Entonces ella tenía una especie de judicatura, es decir, ella era una jueza, y ella entonces tenía varias facetas. Sorprendente eso, cómo Dios la utilizaba. Pero la faceta en la que vamos a detenernos un poquito ahorita es sobre que era una profetisa. ¿Ok? Entonces, al ver que ella era una profetisa, nos damos cuenta de que la manera que ella profetizaba era muy peculiar, porque ella utilizaba un vehículo. El vehículo que utilizaba Débora lo encontramos en Jueces 5:1. En Jueces 5:1 dice: aquel día cantó Débora. Y cuando vemos cómo es que ella era una profetisa y que era una salmista y que cantaba, y empezamos a leer el canto de Débora, olvídese, ahí tendríamos un solo discipulado, pero ahorita quisiéramos solo enfocarnos en cuál era el vehículo que ella utilizaba. En Jueces 5:3 dice: oíd reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Entonces el vehículo que utilizaba Débora para profetizar era el cantar. Cuando ella cantaba, entonces le venía la profecía. Y ella profetizaba cantando. Ella profetizaba cuando abría su boca para alabar, para cantar, venía la profecía a su vida. Y eso es lo bello, de que podemos darnos cuenta de que el primer vehículo que estamos viendo entonces para profetizar, y era el que utilizaba Débora, era el vehículo del cántico, la alabanza. Esa era la forma en que esta mujer podía desarrollar lo profético, podía profetizar y soltaba la profecía a través del cántico. Por eso es bien importante saber esto, que cuando uno está alabando, cuando uno está cantando, no solo es de repetir una canción de memoria o una alabanza de memoria, sino que verdaderamente entender lo que uno está
diciendo, lo que está saliendo de la boca, porque con eso se está profetizando y se está declarando y se está en el ambiente espiritual, se está soltando una palabra para que active y haga cosas poderosas el Señor a través de esa profecía que se soltó cantando. Entonces es bien importante, mis amados, que no solo cantemos por cantar, sino que sepamos que la alabanza o el cántico, o cuando cantamos al Señor, se puede convertir también, no que todos tengan que cantar para profetizar. Quiero que me escuchen esto, por favor, porque no es de enmarcar, sino que estamos viendo de que es un vehículo de los muchos que vamos a estar viendo ahorita en la palabra del Señor, que por cierto ya voy en el minuto 10, pero le voy a tratar de dejar varios vehículos el día de hoy para que usted vea de que no solo de una manera se puede profetizar, sino que hay varios vehículos para poder profetizar y para poder dar lo que el Señor nos quiere ministrar, nos quiere hablar. Entonces, apunte por favor, el número 1 sería el vehículo del cántico, y ese era el que utilizaba Débora, y podía soltar la profecía y podía fluir cuando cantaba. Luego nos vamos a ir a ver el pasaje de Éxodo 15:20. Anote por favor Éxodo 15:20 y usted va a estar viendo en la pantalla Éxodo 15:20. ¿Cómo era que habían más vehículos? Y ahorita leemos aquí en Éxodo 15:20 que dice: y María la profetiza. Quiero que le ponga atención, porque así como dice que Débora era una profetisa, María también era una profetisa. Y dice que era hermana de Aarón y que ella tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Ahora, yo quisiera que usted vea y se dé cuenta de que María cantaba también, pero ella danzaba. Definitivamente que no dice la Biblia que Débora danzaba, dice que cantaba, pero a María sí le recalcan mucho que danzaba con panderos. Y es que uno de los vehículos para también profetizar es la danza y los instrumentos. Pero aquí vamos a enfocarnos mucho en la danza. Cómo era que María salía danzando, y cuando ella danzaba empezaba a profetizar. Era el vehículo que tenía ella para poder soltar lo profético. Vemos cómo podemos nosotros fluir en diferentes formas y tener diferentes vehículos para poder dar el mensaje que Dios quiere dar, y cómo esos vehículos nos hacen fluir, nos hacen movernos, nos hacen ir en lo espiritual y dar lo que el Señor quiere que traslademos. Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Así que quiero que se dé cuenta entonces de que estamos viendo que hay mujeres que profetizan como hombres que profetizan, y tanto los hombres que vamos a ver hoy como las mujeres que profetizan pues llevaban una forma peculiar cada uno. Hay una esencia en cada uno para poder profetizar. Hay una manera diferente en las personas, y muchas veces nosotros queremos que solo sea a través de una forma, y no podemos enmarcarlo, sino que al contrario tenemos que saber que hay diferentes formas y maneras. Entonces el siguiente vehículo profético lo vamos a dejar ahí, el número 2, María, que tomaba el pandero y danzaba, y esa era la forma en que ella fluía y le daba la alabanza al Señor. Y esta mujer profetisa tenía una unción bien fuerte cuando profetizaba, porque lo que le activaba el profetizar a ella era danzar y era tocar su pandero. Así que les animo a todas las que tocan su pandero que sepan que no es solamente un instrumento más dentro de la casa del Señor donde alabamos, sino que es una arma muy poderosa también el pandero y la danza, ¿verdad? Quiero que vea que en Isaías dice, ese versículo no se lo traigo ahorita, pero hay un versículo en el libro de Isaías que dice que cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Entonces quiere decir de que el pandero es una arma de guerra, es un arma de batalla. Porque cada golpe de la espada de Dios, en otras versiones dice cada golpe de la espada justiciera de Dios, es con pandero, con trompeta y tambor. Entonces cuando se toca la trompeta, cuando se toca el pandero y cuando se toca la batería, lo que está sucediendo es que son armas que dan golpes y que pueden ser muy
Oiga lo que le voy a decir, pero quiero que lo miren en el ambiente espiritual. Armas muy letales que cuando nosotros tenemos el entendimiento de al usarlas, nos damos cuenta que provocan cosas muy fuertes en el ambiente espiritual. Y a eso es lo que yo quisiera recalcar, darle énfasis. El uso de la alabanza, el uso de la danza, el uso del pandero, para que cuando lo hagamos entendamos lo que estamos haciendo y provoquemos ese fluir poderoso del río de Dios, y que venga la profecía que el Señor quiere dar o trasladarnos para poder entender, para poder dar el mensaje, para poder recibirlo y para poder darlo y para poder fluir. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay dos vehículos proféticos. Entonces tenemos el primer vehículo con Débora, que era el cántico. El segundo vehículo profético con María, que es el pandero y las danzas. Ahora, aquí me están dando el versículo. Gracias, mi hermano Wilson. Isaías 30:32. Yo me imagino que ese es el versículo que habla de cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Así que anótenlo, por favor, así a un ladito cuando anotó el número 2, que es el pandero y las danzas, que es una arma poderosa también en el ambiente espiritual. No es, en la Biblia no es que solo aparezcan porque sí, sino que tienen una función bien importante. De hecho, cuando David componía salmos, él incluso decía para quién eran esos salmos. Decía, este salmo es para las cuerdas. Él especificaba quiénes iban a cantar ese salmo y qué melodía le iban a poner, la armonía, la melodía, la letra y todo el conjunto de componentes para la alabanza. Y él incluso decía, me lo dio el Señor para que las cuerdas resalten. Hay momentos donde resaltan algunos instrumentos porque así fue inspirado y dado por Dios con un propósito. Así que anoten entonces ahí el número 2 y nos vamos a ir ahora al número 3. Y quiero que se vaya conmigo al libro de Reyes, al segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Donde habla ahora de un profeta. Ya vimos a dos mujeres que profetizan y que tienen vehículos proféticos preciosos. Uno de ellos es el cántico y el pandero y la danza. Pero mire, segundo libro de Reyes 3:14. Dice, Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Mire qué tremendo como hablaba este profeta, que es Eliseo. Versículo 15, ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. Quiero recalcar ese pasaje, versículo 15 del capítulo 3 del segundo libro de Reyes. Dice, ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Muchos dicen que el arpa es el teclado o el keyboard acostado, ¿verdad? Ahora, pero también hay arpa, pero es una manera de verlo. Dice, ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo, esto dice el Señor. Qué sorprendente, ¿verdad? Que cuando él manda a traer a alguien que sepa tocar el arpa o que toque un instrumento, en este caso el arpa, dice que el poder del Señor vino sobre él, y que cuando el poder del Señor vino sobre él, entonces él empezó a profetizar, quien dijo, esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Empezó a soltar una profecía, este valle seco se llenará de lagunas, ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua, habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales. Entonces ahí está empezando a soltar una profecía el profeta Eliseo, pero el vehículo que lo llevaba a él a inspirarse y a recibir lo profético y soltarlo eran los instrumentos como el arpa. Entonces quiero que hagamos un resumen de estos cuantos 19 minutos que llevamos, donde vemos que hay diferentes tipos de vehículos proféticos y que el cantarle al Señor no es solo repetir una letra o de decir esta está sonando y vamos a tocarla, sino que hay que saber de que cuando se toque eso va a pasar, que saber que cuando danzamos y se toca el pandero en la danza, algo está pasando también, porque se empieza a profetizar como profetizaba María, y cántico en Débora, que era el vehículo para profetizar, y al tocar los instrumentos ahora vemos de que también
cultivan lo profético. Por eso en algún momento las personas dicen: ¿por qué empezamos a alabar, adoramos y luego vienen las profecías o la interpretación de lenguas, las lenguas, etcétera? Porque hay una conexión, nos conectamos al espiritual, se abre el cielo y el Señor quiere hablar a su pueblo, porque no se trata de ser una especie de monólogo, sino que hay una intervención divina, que es lo que se busca a través de alabar, a través de cantar, a través de adorar, a través de tocar los instrumentos. Y es ahí donde vemos que hay una conexión poderosa y que empieza el Señor a hablarnos y que Él nos quiere hablar. Y por eso empezaba con el versículo el primer versículo que les di, que era Salmo 85:8. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. ¿Por qué? Porque Él quiere hablarnos. Él es el más interesado en querer hablarnos, pero Él utiliza a sus siervos, y cuando Él utiliza a sus siervos, los siervos tienen una especie de vehículo donde ellos fluyen, y empezamos a irnos en esos vehículos, si se le puede llamar vehículos o si se le puede llamar medios de fluir para dar lo profético. Si usted quiere cambiarle el nombre porque no le gusta vehículos, póngale los medios para fluir en lo profético. Y ahora ya vimos en este caso 3: el cántico, la danza con el pandero y los instrumentos. Y vemos de que eran mujeres, y ahorita ya estamos con varones, con hombres, porque sí, Dios usa a las mujeres como usa a los hombres, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Podemos ver mujeres que profetizan en el Antiguo Testamento y mujeres que profetizan en el Nuevo Testamento, como las 4 hijas de Felipe. Podemos ver hombres que profetizan en el Antiguo Testamento, como en el caso que estamos viendo ahorita, que es Eliseo, como en el profeta Agabo y Silas en el Nuevo Testamento. Así, Juan el Bautista, bueno, si me meto a hablar ahorita de Juan el Bautista, me quedaría aquí viendo cómo es la generación puente entre la ley y la gracia, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios utiliza a sus siervos y ellos tienen fluidez a través de estos vehículos. Entonces dejemos plasmado el número 3 con Eliseo, que él profetizaba con instrumentos musicales. Ese sería el vehículo número 3 para que vayamos anotándolos. Aleluya. Ahí estamos. Ahora nos vamos a ir al vehículo. Bueno, fíjese que me gustaría darle la siguiente diapositiva, donde yo veo que en David se juntaban estos vehículos. Quiere decir de que puede ser que a alguien en el momento de cantar le venga la profecía, en el momento de danzar le venga la profecía, o en el momento de tocar un instrumento, como en el caso de David, que David era un profeta. David era un profeta, hermano, de un calibre que, wow, usted cuando estudia los salmos se da cuenta que hay unos salmos que Dios le dio a David para profetizar sobre él, que lo que iba a suceder miles de años después. Pero vemos a David que él era un profeta que cantaba, era un salmista, inventaba y tocaba instrumentos y danzaba. Podemos ver esos tres vehículos juntos, o esos 3 medios juntos en David. Que puede ser que una persona no tenga solo un medio para fluir en lo profético, sino que pueden ser varios, y eso es lo que a mí me encanta del Señor, que es un Dios tan creativo. De lo que me gusta del Espíritu Santo, que nunca nos enmarca, sino que Él siempre tiene algo fresco, algo nuevo, y puede hacer muchas cosas, como en el caso del rey David, que él tenía varios moveres, varios fluires, varios vehículos para poder profetizar, y es algo sorprendente. Eso solo es para resumir los primeros 3 y darle un poquito de ejemplo también con alguien de que fluía con los 3 que ya vamos viendo hasta el momento. Ahora vámonos al siguiente. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Ahí es algo que a mí me llama mucho la atención, porque dice que Natán el profeta llegó con David, pero no llegó el profeta Natán a darle la profecía directa y a decirle: tú eres un adúltero. Fíjese qué tremendo, porque cuando David recibe al profeta Natán, Natán llegó con algo muy
con una historia. Llegó a contarle una historia y la historia, si la leemos, usted la puede leer en su casita porque está larga en el segundo libro de Samuel 12:3, pero le voy a resumir desde el 3. Dice, el pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita. Mire cómo le narra la historia a Natán para darle una profecía a David. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. El hombre rico pues era David en esa historia, ¿verdad? Y dice, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso, pero mire cómo la sabiduría en el profeta Natán para poder llegar a darle esa profecía al rey David, que si se la deja ir de un solo, se la suelta de un solo, hermano, tal vez lo mandan a matar al profeta Natán, pero es la sabiduría, es la gracia de Dios. Y dice, entonces David se puso furioso, tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Y entonces aquí es donde Natán le deja ir la profecía y le dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te liberé del poder de Saúl, te di y empieza a darle la profecía. A tal punto, mis amados, de que yo quisiera que veamos y que resumamos el cuarto vehículo. Y el cuarto vehículo entonces es que Natán llegaba a profetizar con historias. Y ahora vemos otro fluir profético en un profeta tremendo que tuvo que hablarle a reyes de parte de Dios, como en el caso de David. No cualquiera llegaba, hermano, porque si alguien llegaba a dar ese tipo de profecías a un rey, estaba en juego su vida. Pero la sabiduría, sí, mi hermana Iselita, la prudencia que había en ese profeta precioso, va tremendo, que se dejaba guiar por el Espíritu para poder soltar ese tipo de profecías tan fuertes donde confrontó al rey David, pero el rey David pudo aceptarlo porque si usted se da cuenta, David reconoce de que había fallado, de que había cometido ese error tan grande, y usted al leer el Salmo 51 se va a dar cuenta de cómo David está arrepentido y pues definitivamente le pide perdón a Dios, y ahí es donde él saca todo lo que tenía y se ministra. Pero el profeta Natán, el número 4, es con historias. Ese vehículo profético es entonces con historias. Entonces en algún momento tú no vas a oír que un profeta diga dice el Señor, sino que puede ser que en algún momento el Señor te esté hablando a través de alguien con una historia y después se aplicaba a tu vida y es válido. No quiere decir de que solo en el Antiguo Testamento tenía que usarse de esa manera, no. El Espíritu Santo es multifacético. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y opera en su soberanía como a Él le place. Pero quiero que vean entonces qué maneras tan poderosas, tan tremendas y tan enriquecedoras para saber de que Dios puede usar a sus siervos de diferentes formas y dar el mensaje, por muy duro que sea. Se lo suavizó el profeta Natán de una manera que, wow, uno se queda sorprendido cómo es posible ese calibre, esa profecía tan directa y tan fuerte, pero que la pudo dar de una manera que el rey, bueno, ahí sí que el profeta David también pudiera reconocer. Así que número 4, entonces, el profeta Natán es con historias. Y ahí vamos 4 fluires proféticos, 4 vehículos proféticos. Número 1, vimos que Débora es con el cántico. Vimos que María es con danza, con panderos. Vimos que el profeta Eliseo es con instrumentos, mandaba llamar a alguien que tocara la arpa y profetizaba. Y vemos al profeta Natán que suelta una profecía tan fuerte, pero lo hace con una historia. Así que ahí van 4, mis amados, para que podamos ir anotando todo y que sepamos de que Dios nos puede usar de diferentes formas y que podemos nosotros fluir en diferentes maneras. Quiero que veamos el número siguiente, es Génesis 37:5. Génesis 37:5. Este pasaje es muy conocido. Y ahí estamos viendo que es José, el que de sobrenombre le decían el soñador. Y dice Génesis 37:5, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca.
escuchen este sueño, les dijo. Y usted puede seguir leyendo porque recuérdese que el discipulado solo es para ponerle bases y para activarlo a seguir estudiando la palabra, ¿verdad? Pero aquí usted se da cuenta, ustedes se dan cuenta de que el modo de profetizar de José era una manera muy peculiar porque era José como su sobrenombre, ¿verdad? El soñador, pues así era como profetizaba a través de sueños y él tenía sueños proféticos. Por eso es bien importante que cuando nosotros vamos a dormir y Dios nos da sueños, nosotros podamos discernir cómo es que esos sueños que tenemos pueden ser un vehículo para que Dios también nos dé un mensaje o le dé un mensaje a alguien más a través del sueño que tengamos nosotros, del dormir y tener esos sueños. Entonces, el vehículo o el fluir número 5 que vamos a ver o que estamos viendo en esta noche es el de José, que era José con sueños. Es decir, tenía sueños y ahí es donde podríamos explicar los sueños. Ahí es donde podríamos entrar al discipulado para la siguiente semana y detenernos un poquito a examinar los sueños y las visiones e incluso los éxtasis que dice la palabra. Porque Dios habla a través de sueños, habla a través de visiones, habla a través de éxtasis. Y por ejemplo, Pedro tuvo un éxtasis, por ejemplo, Juan tuvo un éxtasis cuando vio el Apocalipsis. Podemos darnos cuenta de que hay visiones y los profetas tenían muchas visiones. Usted se va a dar cuenta que Daniel escribe las visiones. A Habacuc le dicen escribe la visión, aunque la visión tardare, llegará. Habían visiones, habían éxtasis, pero también sueños. Y hay que discernir, hay que empezar a clasificar los sueños para poder uno entender cuándo viene un sueño de Dios, cuándo es el sueño de mi alma, cuándo es el sueño de mi cuerpo, cuándo es el sueño satánico, cuándo es un sueño con una batalla espiritual, cuándo es un sueño donde Dios nos quiere dar un mensaje, como en el caso de José, que Dios le estaba dando proféticamente sueños y esos se llegaron a cumplir. Si hacemos una cuenta del momento en que se llegaron a cumplir los sueños, fue un promedio de 13 años que pasó José y se cumplieron esos sueños proféticos, porque él tenía un promedio de 17 años cuando lo venden sus hermanos y a los 30 años empezó a gobernar en Egipto. Entonces hay un promedio de 13 años que hacen que se cumplan esos sueños. Muchas veces vas a tener un sueño profético y no es para el siguiente día, no es para el siguiente año, sino que pueda llevar un recorrido más grande, pero es porque Dios está preparándote para cosas grandes y te va a formar, pero ya te dio los sueños proféticos de lo que Él quiere hacer contigo. Y esos sueños proféticos yo me imagino que son los que no dejaban que José se rindiera en los momentos más adversos de su vida, sino que él sabía, ya tuve un sueño, Dios me mostró y sé a dónde voy, qué va a hacer Dios conmigo, y eso es lo que él lo hacía, mantenerse firme y esperando que se cumpliera lo que Dios le había hablado. Así que si usted se da cuenta, entonces vamos con el número 5, que serían los sueños, otro vehículo para poder fluir. Así que si Dios te da sueños, tienes que discernirlos, tienes que pedirles al Espíritu poder entenderlos, poder entender el mensaje que Dios te quiere dar. Si es un sueño que viene de Él, es un sueño profético donde Dios te está hablando o te está dando un mensaje para alguien más, porque puede ser que Dios te dé un sueño de alguien o para alguien, pero ese es un sueño profético. Porque en el sueño mismo de José, usted se da cuenta de que José soñó lo que él iba a llegar a ser, pero también soñó lo que también sus padres, su madre y sus hermanos iban a hacer en el futuro con él a la par. Entonces pueden ser sueños que envuelvan a una familia, pueden ser sueños que Dios te está dando para ti y para los tuyos, y puede ser un sueño solo para ti o puede ser un sueño para alguien más, pero es profético. Pero como es un lenguaje, los sueños y las visiones son lenguajes, entonces hay que aprender a hablar el lenguaje, ¿verdad? Y no se trata de ir a buscar el libro de interpretación de sueños en una librería o en un Walmart, sino que hay que ver la palabra, la forma de interpretar los sueños. Es algo sorprendente porque en la Biblia aparecen dos que interpretaban sueños, y esos dos que interpretaban sueños era José y era Daniel.
pero tenían una peculiaridad, que José significa Jehová añada y Daniel significa Dios es mi juez. Entonces yo le pongo esas dos características a alguien que interpreta sueños, y sería que cuando va a dar un sueño, la interpretación de un sueño, que sea Dios añadiendo la interpretación y no uno, no mi alma. Y la otra es, así como el significado del nombre de Daniel, que es Jehová es mi juez, que Dios sea el que me esté juzgando si yo estoy haciendo la interpretación o dando la interpretación de una manera correcta o me la estoy inventando. Que Dios me juzgue y que Dios me añada la interpretación del sueño, porque son ingredientes esenciales de los que interpretan sueños. Es un don precioso el interpretar sueños, pero más que el soñar, yo considero que el interpretar los sueños es el don. Pero quiero que veamos de que el vehículo para profetizar también son los sueños. Así que yo espero de que puedas anotar todos esos pequeños detalles y que vayamos aprendiendo juntos, y que si tienen ahí preguntas las vayan haciendo, y si no, podemos seguir avanzando con este discipulado precioso donde estamos viendo cómo el Señor nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras. Y ya vamos en el número 5 en este tiempo, donde ya van 36 minutos, pero que ya vamos avanzando un poquito y sabiendo cómo es que podemos fluir de diferentes formas y de diferentes maneras. Así que a seguir anotando y a seguir estudiando la palabra en esta hora bella donde podemos sentarnos. Quiero que vayamos al número siguiente, que sería Hechos capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros ahí, algún día descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Mire, ahora estamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, y estamos viendo a un profeta llamado Agabo. Y dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo. Así que yo quiero que usted se dé cuenta de que la manera en que el profeta Agabo profetizaba era con prendas. Él agarró el cinturón de Pablo, y cuando agarró el cinturón de Pablo, dijo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Entonces, con el cinto de Pablo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Mire qué tremendo cómo es eso, que el profeta Agabo profetizaba con las prendas de las personas. Agarró el cinto de Pablo y dijo, ¿de quién es este cinto? Por no decirle de una vez, Pablo, así te dice el Señor ahorita, ¿verdad? Sino que él agarró el cinto y empezó a hablar. Así que anoten entonces que sería el número 6. La manera en que profetiza el profeta Agabo es con prendas. Con contacto con las personas, teniendo contacto directo con las personas y con las prendas. A eso yo le podría agregar también profecías personales de una manera muy, muy directas y que lo dejan a uno, pero meditando, hermanos. Porque fíjese que si usted se da cuenta, el profeta Agabo le está dando una profecía al apóstol Pablo de un calibre muy alto, muy fuerte, porque dice que lo van a dejar medio muerto, que lo van a agarrar y lo van a dejar medio muerto en Jerusalén. Dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Está diciendo, Pablo, te van a atar en Jerusalén los judíos y te entregarán en manos de los gentiles. Y lo que me sorprende cuando usted esté leyendo esto en su casita y lo siga estudiando, lo siga meditando, se va a dar cuenta de que Pablo no dejó de hacer lo que Dios le había mandado hacer, sino que al contrario, cuando recibe esta profecía del profeta Agabo, entonces esa fue una confirmación que Dios le dio a Pablo para que él fuera y siguiera predicando a pesar de lo que le iban a hacer. Entonces muchas veces pensamos de que si un tipo de esa profecía viene a nosotros es para advertirnos que no lo hagamos.
Pero si usted se da cuenta y es minucioso, entonces va a ver que lo que está pasando es que el profeta Agabo está confirmando lo que le va a pasar a Pablo en ese momento que él vaya a Jerusalén. Entonces le está confirmando lo que le va a pasar, no advirtiéndolo de que no vaya. Y es ahí donde hay que discernir las profecías, si Dios nos está advirtiendo algo para que no lo hagamos, o nos está confirmando lo que nos va a pasar y no nos está diciendo no vayas, sino que te va a pasar esto, pero a pesar de que te va a pasar esto, ve, hazlo, yo voy a estar contigo. Es lo que le pasó al Señor Jesucristo en el Getsemaní cuando llega y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Y el Padre definitivamente le tuvo que haber dado una respuesta de que tenía que ir a la cruz, porque fue a la cruz. Pero no era pero esa oración era si había posibilidades de no ir, pero tuvo que ir a la cruz. Bueno, así le pasa a Pablo. La profecía era que lo iban a dejar medio muerto en Jerusalén, lo iban a atar los judíos, lo iban a entregar a los gentiles, iba a quedar casi muerto, pero él decidió ir a pesar de la profecía que había recibido del profeta Agabo. Y eso me dice mucho a mí, y yo quisiera que lo anotes. Si estás anotando en tus, valga la redundancia, en todas tus anotaciones de los días martes de este discipulado, anota. La profecía no te guía, la profecía te confirma algo. ¿Por qué? Porque ahora quien te guía es el Espíritu Santo de Dios. Recuérdate que estamos en el libro de Hechos capítulo 21 y el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, a él lo guiaba el Espíritu Santo. Lo que el profeta vino a decirle a través de esa profecía era confirmarle algo que le iba a pasar. Y yo te aseguro de que el Espíritu ya se lo había puesto a Pablo en su interior, de que si él bajaba y hacía ese tipo de cosas le iba a pasar esto, pero él, cuando oye al profeta, el profeta, él sabe, él discierne y él entiende de que lo que el profeta está haciendo es confirmándole lo que le iba a pasar. Así que no te dejes guiar por una profecía, sino que déjate guiar por el Espíritu Santo, y que las profecías lo que hagan sea confirmarte lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu interior, para que puedas caminar con convicciones, y después que no le vas a echar la culpa al que te profetizó, sino que la profecía vino a confirmarte algo que el Espíritu Santo ya te puso, y que puedas ver el respaldo y la mano de Dios en tu vida porque te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Pero el tema es en sí los vehículos o los medios para fluir en lo profético. Y aquí tenemos entonces el número siguiente. Número 6, entonces con contacto personal y con prendas de las personas profetizaba el profeta Agabo. Aleluya, ya llevamos 6, santo Dios, qué bendición que hemos avanzado al número 6, y le traigo 8, yo creo que sí, no, 9 le traigo, fíjese, ay, vámonos al número 7, porque le quiero dejar los 9 anotaditos ahí. Isaías 22, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así. Mire qué tremendo esto, hermano. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. El profeta Isaías andaba desnudo y andaba descalzo. Qué manera tan sui generis. La palabra sui generis es único en su especie, ¿verdad? Era una manera peculiar, porque al profetizar, se quitó las sandalias, andaba descalzo, andaba desnudo, dando el mensaje. Qué tremendo. La manera de profetizar de Isaías era una especie como de dramatizando las profecías. ¿Cómo es eso de que el profeta Natán cuenta una historia? El profeta Agabo agarra las prendas, y Isaías era una especie de drama que hacía, hermano, pero no un drama, no un show así del alma, sino que una dramatización para tocar para que las personas fueran tocadas, fueran ministradas, y que ese mensaje,
era tremendo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en mi hermana Elizabeth dice, ¿por qué lo hizo andar desnudo y descalzo? En los siguientes versículos, mi hermana Elizabeth dice la razón por la que él andaba desnudo y descalzo y era para darle la profecía a Israel, y era una analogía de cómo estaba caminando Israel. Entonces ahí nos damos cuenta de que el vehículo, la manera de profetizar, si usted anota, póngale número 7 porque ya van 7, era Isaías dramatizando las profecías. Qué precioso cómo estamos analizando esto y viendo cómo es que Dios utiliza diferentes formas y cómo es eso también, mis amados, de que el profeta Isaías estaba dispuesto a profetizar como Dios le ponía que lo hiciera, de la manera que Dios le decía que lo hiciera. Él profetizaba y lo hacía de esa forma, ¿verdad? Qué tremendo la obediencia que tenía hacia su Señor, hacia su Dios, hacia nuestro buen Dios, de hacerlo de esa forma y poder dar el mensaje. Qué tremendo. Así que van 7 y es algo sorprendente lo que estamos viendo, cómo Dios puede utilizar de diferentes formas y de diferentes maneras y a diferentes personas para dar un mensaje y que llegue ese mensaje a tocar las fibras de las personas. Como por ejemplo cuando le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Entonces lo hizo sentir en la planta de sus pies para que fuera sensible al sufrimiento también del pueblo allá en Egipto, que necesitaba un libertador. Entonces cuando el Señor le dice, quita las sandalias de tus pies, le está diciendo, te vas a volver sensible, vas a llegar a tener compasión de los demás para que puedas para que puedas tener compasión de las personas que están en esclavitud y que necesitan ser liberadas. Entonces a Isaías lo hizo desnudo y descalzo para que fuera sensible y que diera el mensaje y que no se quedara con él, como en el caso de Jonás, que no quería ir y se fue huyendo y tuvo que hacerlo de una forma que nadie quisiéramos pasar por ese proceso que pasó Jonás para llegar a obedecer, ¿verdad? Entonces Isaías lo hizo y estuvo dispuesto a desnudarse, a estar descalzo para ser más sensible, a dar el mensaje, porque hay una necesidad y muchas veces nos quedamos con el mensaje que Dios nos da y es porque nos falta la sensibilidad de lo que las otras personas están pasando, están esperando y nosotros no sabemos y ya tenemos el mensaje, la profecía quizás y no la damos porque nos falta la sensibilidad, porque una profecía o una palabra que venga de parte de Dios directamente nos puede dar nuevas, un oxígeno, nos puede sacar a flote, nos puede ayudar para seguir adelante. Así que a darlo. Sí, me gusta la palabra que usaste, hermana Iselita, si se despoja de todo pudor, dice, incluso de la vergüenza, ¿verdad? Porque a quién le gustaría andar desnudo profetizando, pero es para que uno aprenda a ser sensible, pero también que se le vaya la vergüenza y que se le quite a uno varias cosas que le impiden dar la profecía. Es decir, que muchas veces apliquémoslo un poquito espiritualmente. Necesitamos despojarnos de cosas que tenemos encima y que no nos dejan fluir en lo profético y dar el mensaje del Señor. Y es muchas veces que nos cubrimos de cosas que no nos debemos de cubrir y eso no nos deja dar el mensaje. Y es necesario que nos despojemos de esas coberturas de temor, esa cobertura de chisme, esa cobertura de tristeza, esas coberturas que no vienen de parte de Dios. Y si quieres el versículo bíblico, por eso David no se quiso poner las ropas de Saúl, porque eran unas ropas de temor. Si se hubiera ido con esa ropa de Saúl a pelear contra el gigante, no lo hubiera vencido. Hubiera parecido una lata de sardinas en medio de toda esa armazón y no hubiera podido vencerlo. Por eso esas coberturas de temor hay que quitárnoslas para poder dar la profecía. Y ahí podríamos dar más aplicaciones, ¿verdad? Y dice acá mi hermana Sami, qué lindo es Dios, nos usa según la necesidad de cada persona. Eso es muy cierto. Dios sabe la necesidad que hay en las personas y por eso nos usa. Dice mi hermana Jessica, bello es nuestro Padre, Él se mueve de distintas formas entre su pueblo, todo por el amor que nos tiene. Aleluya, amén. Mi hermana Elizabeth, tremenda enseñanza. Dice mi hermana Iselita, wow, es cierto. Y así podríamos seguir aplicándolo, pero me gustaría, me quedan 12 minutitos, no, ya 11 minutitos, pero me gustaría en esos 11 minutitos dejarle las
otras dos vehículos. Mire, ya estoy cruzando los discipulados, ¿verdad? El otro vehículo que sería el número 8, y ese está en Jeremías 14:17. Dice, les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Este es el profeta Jeremías, amados. Y este profeta es una manera muy peculiar también de profetizar, porque es a través de llorar. El profeta Jeremías lloraba, y cuando lloraba daba la profecía. Su vehículo era llorar, hermanos. Y a veces es un poquito difícil llorar y dar la profecía porque no se entiende, ¿verdad? Estamos quizás quebrantados, y se entiende, hermanos, porque en la presencia de Dios uno se quebranta, y al estar quebrantado muchas veces no puedes hilvanar las palabras, no puedes fluir con las palabras. Pero la característica del profeta Jeremías era que lloraba, y sí se le entendía el mensaje y daba el mensaje claro, pero la forma en que él fluía, su vehículo, eran las lágrimas, era llorando, y era dándola de esa forma. Por eso es de que vemos el vehículo número 8 con lágrimas, llorando, ¿verdad? Jeremías, y ya llegamos a ese número 8, mire qué tremendo. Y también estamos viendo a un profeta que es un profeta. Los profetas los han dividido los teólogos en profetas mayores y menores. Y es una manera como para poder clasificarlos. Pero en sí eres un profeta, si queremos usar esa clasificación, un profeta mayor, Jeremías, así como era Isaías, profetas que eran usados de una manera bien fuerte. No quiere decir que los otros no, pero son profetas que tienen mucho contenido en sus libros porque Dios los usaba de una manera más fuerte, si queremos decirlo así. Y vemos que él, la manera en que lo hacía era llorando, era con lágrimas, y era derramándose en la presencia de Dios. Lloraba, y hay hasta un cántico que dice como Jeremías oraba y lloraba, ¿verdad? Pero él lloraba y daba el mensaje, y ese era su vehículo. Así que vámonos al número 9 para terminar. Llegamos al vehículo número 9. Y el vehículo número 9 son las lenguas. Son las lenguas, el hablar en lenguas. Este es un tema súper importante que lo hemos venido platicando durante estos live, durante estos podcasts, durante estos videos, y sabemos de que es un tema un poquito a veces controversial, pero que es bien necesario que lo platiquemos, porque el hablar en lenguas es de diferentes formas. Está el hablar en lenguas como un don que exige que se interprete. Está el hablar en lenguas como una señal de tener fe y creer. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Está el hablar en lenguas, mis amados, que tenemos que entender que es una de varias evidencias, de ser bautizados en el Espíritu Santo también. Pero el hablar en lenguas es una forma de poder uno conectarse y fluir y dar la profecía también. En 1 Corintios 14:3 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y lo que quisiera que aclaráramos aquí un poquito es que hay don de lenguas, y el don de lenguas exige una interpretación, o puede ser solamente, si la persona no entiende lo que está diciendo en lenguas, puede ser que lo que está pasando es de que esas lenguas son un vehículo, pero que después da la profecía. Y habla en lenguas y después da la profecía de una vez, no por pausas, hablando en lenguas y dando la profecía, no, sino que habla en lenguas como vehículo y luego da el mensaje. Entonces estamos viendo de que está fluyendo a través del hablar en lenguas, y al hablar en lenguas viene la profecía, suelta la profecía y es un vehículo. Si viene las lenguas y está entendiendo lo que dice, y da las lenguas y da el mensaje, y habla lenguas y da el mensaje, y habla lenguas y da el mensaje, es una manera de interpretar las lenguas, no de traducirlas, porque el don es interpretación de lenguas, ¿verdad? No es de traducir literalmente, porque eso es otra cosa, sino que el interpretarlas
lenguas es poder estar dando un mensaje en el momento. Hablas lenguas y das el mensaje de parte del Señor de una manera sobrenatural que es algo bien precioso. Solamente es conectándose con el Espíritu Santo que uno puede fluir de esa forma y darlo de esa forma como verdaderamente es el don. Entonces ahí tenemos 9 vehículos proféticos para que nosotros podamos degustarlos y poder anotarlos todos y aprender. Les dimos 9, espero que los hayan anotado toditos, y con el versículo que empezamos voy a terminar, que es Salmos 85:8. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Aleluya. Así que vamos a escuchar lo que el Señor dice, y con ese versículo terminamos el día de hoy para poder resumir los 9 vehículos proféticos que vimos, que es el hablar en lenguas, número 9, el número 8 con lágrimas, el número 7 haciendo dramas, dramatizando, el número 6 contactos con prendas, el número 5 es con sueños, el número 4 con historias, el número 3 es con instrumentos como el profeta Eliseo, el número 2 que era María con pandero y danzas, y Débora, el número 1, que era cantando. Aleluya. Mire, ahí están para que usted los anote todos y se dé cuenta de que Dios lo puede usar, la puede usar de diferentes formas, y que Él es el que quiere hablarnos de diferentes formas y de diferentes maneras a todos. Dios es bueno, mis amados. Así que espero que usted haya sido edificado esta noche y que haya anotado todo y que pueda seguir escudriñando la palabra y que pueda seguir avanzando en lo que es el discipulado que tenemos los martes. Y ahorita estamos en una escuela profética y ya vamos a tener más escuelas durante los martes en este live, en este podcast. Así que gracias por haberse conectado, gracias por estar ahí alineándose y recibiendo la palabra. Y si ustedes de casita, pan, mosto y aceite Pamdel, y profetiza en esta casa, les suplico que no se pierda por nada. Y si es parte de esta casa, por favor, también lo invito a que no se pierda el discipulado, porque es bien importante que vayamos en la misma línea, en la misma visión, con las mismas palabras, y así podamos edificar juntos el cuerpo de Cristo. Entonces lo dejamos hasta ahí. Nos miramos el próximo martes, o nos escuchamos si nos estás escuchando en cualquier día por medio del podcast en Spotify. Este video va a estar en YouTube también para que sigas estudiando, y aquí en la página de Centro Cristiano Pan, Mosto y Aceite, para que puedas seguir anotando todo lo que tal vez no te dio tiempo y que puedas seguir masticando como el camello la palabra del Señor. Así que Dios me les bendiga a todos. Gracias por haberse conectado, gracias por sus aportaciones, y nos miramos entonces el siguiente martes. Pero no se olviden, si eres de Pan, Mosto y Aceite Pamdel, no se te olvide que mañana miércoles tenemos nuestra doctrina básica, tenemos intercesión, tenemos mañana también la última parte de todo el liderazgo que está enseñando y que está dando ahorita una enseñanza con respecto a lo que es cada área y cómo podemos ayudar cada área. Y mañana terminamos con el área de los servidores, 3 parejas dándonos esa enseñanza preciosa. Y el próximo miércoles ya iniciamos con doctrina intermedia para toda la iglesia, porque necesitamos seguir doctrinándonos. También el día viernes, por favor, tenemos tema escatológico. Esta semana nos toca tema escatológico. No se vayan a perder este viernes tampoco, por favor, vénganse con toda su familia. Tema escatológico este viernes, y el domingo a hacerle fiesta al Señor también a las 10 de la mañana. Nos miramos, nos oímos el próximo martes, o donde el día y la hora que nos estés oyendo o viendo. Bendiciones, hasta la próxima.